Aprendo en casa. Bien, buenos días con todos. Debemos de tener la ficha número 7, ¿ya? La ficha número 7, ¿listo? Que también está en la página web de Aprendo en Casa. Acá sí hay varios problemitas que hay que resolver, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primero, el planeta Marte. Ya, Mateo, ¿listo? Listo, Mateo. A ver, vamos. A ver, el planeta Marte. Según los historiadores, el ser humano conoce el planeta rojo desde hace 4500 años, cuando los asirios registraron sus extraños movimientos en el cielo. La ilusión de encontrar vida en Marte o poblarlo ha llevado a investigar este planeta. Se han encontrado los siguientes datos de Marte, los cuales se comparan con los de la Tierra presente en la tabla. Listo, gracias. Ahí nomás. Listo, entonces te dan a ti una tabla, ¿no? Una tabla con datos, tanto de Marte como del planeta Tierra. ¿Listo? Son dos datos. ¿De qué datos nos está hablando el problema? El radio ecuatorial. ¿A qué se refiere el radio ecuatorial? Nosotros sabemos que la Tierra tiene forma esférica, ¿no es cierto? Forma esférica. Y de esa esfera, vamos a ver, acá vamos a dibujar una especie de esferita, ¿ya? De esa esfera, ¿sí? El radio ecuatorial significa desde el centro del planeta hasta cualquier parte del planeta, ¿no? El radio, ¿listo? A eso se le llama radio. Puede ser de repente acá también, ¿no? Es el mismo radio, ¿ya? A eso se refiere el radio ecuatorial, ¿listo? Luego dice distancia media al Sol, es decir, el planeta, por aquí está el Sol, ¿cuál es la distancia que tiene? ¿Cierto? Esa distancia que está refiriendo. Ahora, ¿por qué dice distancia media? Ustedes sabrán que en el sistema solar, vamos a borrar esto, en el sistema solar, acá está el Sol y por acá están los planetas, ¿no? Que giran alrededor del Sol, ¿no? Todos los planetas por acá, otro por acá, otro por acá, ¿no? Entonces, la forma en que gira el planeta no es pues exactamente un círculo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este es el planeta Tierra. Acá tiene una distancia del Sol, ahí hay una distancia. Pero si este planeta Tierra ahora se mueve por acá, acá ya no es la misma distancia, ¿listo? Ya no es la misma. Y si está por acá, de repente es otra distancia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacen para poder calcular la distancia de la Tierra al Sol? Miden todas estas distancias de diferentes lugares, ¿no es cierto? De diferentes lugares, y lo que hacen es sacar el promedio, ¿listo? El promedio de todas estas distancias. Y ese promedio se le llama distancia media. O sea, no hay una distancia exacta, ¿no? Es aproximada. En diferentes lugares hay diferentes distancias, ¿ya? Luego, te habla de el día. ¿Cuántas horas tiene el día? En Marte tiene 24,62 horas. O sea, 24 horas y un poquito más, ¿listo? Y en la Tierra tiene 23,93 horas, ¿listo? O sea, menos de 24 horas, ¿ya? Ahora, nosotros obviamente, ¿qué hacemos? Lo redondeamos a 24 horas, ¿no? Porque nuestro día tiene 24. En realidad lo correcto es 23,93. Y de ahí sale el otro dato, el año. El año, ¿cuántos días son? 686,98 días. Ese es un año para Marte. Y para la Tierra, sabemos nosotros que es 365 días, pero no es tampoco 365 exacto, es 365,256. Y acá ocurre algo, mira, acá te voy a dar una pequeña curiosidad, ¿no? Nosotros decimos que el año tiene 365 días, ¿no es cierto? Pero hay años, como justamente, por ejemplo, este año, el 2020,
que si tú miras tu almanaque, en febrero hay ¿cuántos días? 29. Y eso hace que nuestro año va a tener 366 días. Si tú miras el año pasado, en febrero solamente habían 28 días. Pero este año, en febrero van a haber 29 días. Y ese día adicional hace pues que ya no tenga 365, sino 366. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Justamente acá está la explicación. El año en la Tierra tiene 365,25. O sea, es 365 días y la cuarta parte de un día más o menos. ¿Listo? La cuarta parte de un día más. ¿Ya? Ahora, ese cuarto de día que está sobrando, ¿qué cosa vas a hacer? Simplemente dices lo siguiente, ¿no? Tenemos en el primer año 365 y un cuarto de día más. Segundo año, 365, un cuarto de día más. Tercer año, 365, un cuarto de día más. Cuarto año, 365 y un cuarto de día más. Pero si tú vas sumando esto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ya te da ¿cuánto? Un día más. O sea, cada 4 años aumenta un día más. Ese día más se aumenta ¿dónde? En febrero. ¿Listo? Por eso es que 2020 tiene un día más, 29 días. Cuando tú llegues al 2024, otra vuelta a febrero va a tener 29 días, porque pasaron 4 años. Pasaron 4 y esto se ha ido acumulando. Y como ya llegó a un día, a ese día se le aumenta a febrero. ¿Listo? Esa es la curiosidad que tiene este tipo de problemas. ¿Ya? Bien, dentro de un ratito vamos a pasar al otro link, ¿ya? A la otra dirección que les he dado, porque el tiempo ya nos está presionando. Tenemos 8 minutos nada más, ¿ya? Vamos a resolver rápidamente esta primera parte entonces. A ver, ¿qué dice el problema? 4 preguntas, ¿ya? 4 preguntas. ¿Cuál de estos dos planetas tiene el diámetro ecuatorial más grande? ¿Qué medida tiene el perímetro ecuatorial de Marte con aproximación a los milésimos? ¿Cuánto mide el perímetro ecuatorial de la Tierra aproximada en milésimos? La misma pregunta anterior, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre los perímetros ecuatoriales de los planetas? A ver, vamos a la ficha. Pregunta número 1. ¿Qué datos te proporciona la tabla? A ver si ahí ya vas copiando. ¿Qué datos te proporciona la tabla? Te proporciona los datos comparativos entre el planeta Marte y el planeta Tierra. ¿Listo? Te proporciona datos comparativos entre Marte y Tierra. ¿Ya? Esa sería la respuesta en este caso. ¿Listo? Luego, pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿qué te solicita la situación significativa? ¿Qué te está pidiendo allá? Y justamente ahí están las 4 preguntas, ¿no? Primero te pide el diámetro de los dos, ¿no? Y luego determinar quién es más grande. ¿Qué más te pide? El perímetro de Marte y luego el perímetro de la Tierra. Y por último te pide la relación entre los dos perímetros, ¿ya? Eso es lo que te pide el problema. 3. ¿Qué valor tiene el radio ecuatorial de Marte? Ya eso lo sacas de la tablita de frente, ¿no? El radio ecuatorial de Marte tiene 3.397 kilómetros, ¿ya? Ahí está entonces resuelto el problema número 3. 4. ¿Qué valor tiene el radio ecuatorial de la Tierra? Igual, solamente es información directa. El radio ecuatorial de la Tierra tiene 6.378 kilómetros. ¿Listo? Ahí está, entonces hemos respondido a la primera parte de comprendemos el problema. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Listo? A ver, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. A ver,
¿Cuál es el procedimiento para responder a las preguntas de la situación significativa? Primero, ¿qué tienes que hacer? Entender el problema. Ahí está tu primer paso, ¿no? Tienes que entender el problema, ¿listo? Y ver qué cosa te está preguntando. Luego, tienes que identificar qué datos te da el problema, ¿listo? Ese es un segundo paso. Luego, una vez que ya tienes los datos, tienes que aplicar una estrategia para poder resolverlo, ¿no? Buscar una manera, ¿de qué manera lo puedo resolver? Y luego, una vez que ya tienes la estrategia, organizas tus datos para poder utilizar tu estrategia. Esos serían los pasos o el procedimiento para resolver el problema. Bien, ahora lo ejecutamos. ¿Listo? Lo ejecutamos. A ver, dice 1. Multiplica por 2 el valor del radio ecuatorial de cada planeta. Al radio ecuatorial de cada planeta, es decir, a 3397 lo vas a multiplicar por 2, dice. Y a 6378 también lo vas a multiplicar por 2. ¿Listo? ¿Cuántos salen los resultados? En el primer caso salen 6794 kilómetros, ¿no? Y en el segundo caso sale 12.756. Muy bien. Este es el diámetro, a esto se le llama diámetro, ¿ya? El diámetro de Marte y este sería el diámetro de la Tierra. ¿Listo? ¿Qué cosa es el diámetro? Te decía, ¿no? Tú tienes tu planeta, de aquí hasta acá es el radio. El diámetro es completo, ¿listo? Completito. Entonces, si acá vale R, acá también va a ser R, sería el doble de R. Por eso acá multiplicamos por 2. ¿Listo? Por eso estamos multiplicando por 2. ¿Ya? Bien, entonces con eso ya hemos respondido a la pregunta número 1. 2. Esta es la pregunta 1. Vamos con la 2. ¿Qué dice la 2? Responde la primera pregunta de la situación significativa. ¿Cuál era la primera pregunta de la situación significativa? Al inicio decía, ¿cuál de estos dos planetas tiene el diámetro ecuatorial más grande? Ah, el diámetro ecuatorial más grande, ¿de quién es? Obviamente del planeta Tierra. Ahí está la respuesta entonces a la segunda pregunta. ¿Listo? Tercera pregunta. Organiza la información que te ayudará a responder la segunda y tercera pregunta de la situación significativa en una tabla, dice. ¿Listo? En una tabla. A ver, ¿cuál es la segunda y tercera pregunta de la situación significativa? ¿Qué medida tiene el perímetro ecuatorial? Dice. ¿A qué se refiere con esto? Hemos dicho que este pedacito es el radio. De aquí hasta acá, todo completo es el diámetro. Y si tú le das la vuelta completa, esa vuelta completa se llama perímetro ecuatorial. ¿Listo? Esa vuelta se llama perímetro ecuatorial. ¿Ya? ¿Cómo lo hallas? Para hallar el perímetro ecuatorial, pregunta 3 y pregunta 4, hay una fórmula. ¿Ya? Para hallar el perímetro, la fórmula es 2pi por el radio. ¿Listo? Esa es la fórmula. 2pi por el radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer tú? Simplemente me vas a decir, para la Tierra, el perímetro de la Tierra, o de Marte primero, a ver, el perímetro de Marte es 2 por pi. ¿Cuánto vale pi? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto vale pi? 3,14. Muy bien. ¿Y el radio? El radio de Marte estamos hablando. ¿Cuál es el radio de Marte? 3.397. Y listo, ahí te va a salir ya un resultado. ¿Ya? Ahí te sale multiplicando todo. Aunque mira, acá ya multiplicaste 3 por 3.397. Y eso habría que multiplicarlo por 3,14. ¿Listo? Bien, a ver. Vamos a hacer algo, ¿ya? Se está acabando el tiempo. Pasamos al segundo link, a la segunda dirección que les he dado para poder continuar con la clase, ¿ya? Pasamos a la segunda. ¿Listo? Salimos de acá y pasamos a la segunda, rápidamente. ¿Ya? Rápidamente pasamos a la segunda. Hay otro link que les he mandado, ¿ya? Salimos de acá.
Ya está, muy bien. Listo. Ya estamos, creo. Esta es la única manera porque no nos da más tiempo el Zoom. ¿Ya? El Zoom no nos da más tiempo. A no ser que lo compremos, pero eso cuesta también. ¿Ya? Eso cuesta. Listo. Tenemos 40 minutos. ¿Ya? 40 minutos. A ver. Decíamos, continuamos, ¿ya? Continuamos. A ver, por aquí hay uno más. Lo admitimos. Ya está. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Ahí está. Ya está. Listo. Siguen llegando, siguen llegando. Hay un chiquito que no puede entrar. Alessandro. ¿Quién es Alessandro? ¿Alguien sabe? No, no lo ubico. ¿Ah? Creo que es un nuevo alumno. Ah, ya. Alessandro, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ah, ya, ya, ya. Hola, Alessandro, bienvenido. Creo que es la primera clase que haces. Vamos a tratar de que entiendan el proceso, ¿ya? Bien, a Rodrigo está llegando recién. Ya está. Listo. Ahora sí. Ya está. 24. Te decía, si queremos hallar los perímetros, que es la pregunta 3 y 4 de la ficha, para hallar el perímetro, tú solamente aplicas esta fórmula, 2pi por r. ¿Listo? Entonces, para hallar el perímetro de Marte sería 2pi, tú sabes que vale 3,14, y el radio de Marte. El radio de Marte es 3397. ¿Ya? ¿Eso cuánto te sale? ¿Cuánto sale el resultado ahí? Tengo por acá. No salía. 116, 160. 160, ahí está, ¿no? 21.333,160. Ahora, ¿por qué no colocamos solamente 16 nomás, sin ese cero? ¿Por qué tiene que ser 160? Ah, ahí, mira. El problema dice, pregunta 2 y 3 de la situación significativa, ¿qué medida tiene el perímetro ecuatorial de Marte con aproximación a los milésimos? Dice, ahí está. Décimo, centésimo, milésimo. ¿Listo? Si te hubiera dicho con aproximación a los centésimos, sería solamente 16. Pero como dice a los milésimos, entonces un cerito más. ¿Listo? Ahí está. Y lo mismo ocurre con el perímetro de la Tierra, ¿no? El perímetro de la Tierra sería 2 por 3,14 multiplicado por el radio de la Tierra. ¿Y el radio de la Tierra cuánto es? 6.378. Y eso nos da como resultado ¿cuánto? 40.840 kilómetros. 40.053,840 kilómetros. Perfecto, ahí está. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta. 4.
Expresa matemáticamente el perímetro ecuatorial de cualquier planeta, dice. Expresa matemáticamente el perímetro ecuatorial de cualquier planeta. ¿Ya? Acá está. Este es matemáticamente, pues, ¿no? Ajá, eso básicamente. Nada más es eso. Esa es la fórmula para hallar el perímetro. 2pi por r. ¿Listo? Con eso encuentras ¿qué cosa? El perímetro de cualquier figura que esté en forma circular. ¿Ya? De cualquiera que esté en forma circular. ¿Listo? Pregunta 5. Responda la segunda y tercera pregunta de la situación significativa. Ya la respondimos. Acá está. ¿No? La pregunta pedía el perímetro de la Tierra y el perímetro de Marte. Entonces lo único que tienen que hacer es esto, copiarlo ahí en ese cuadrito. ¿Ya? Ojo, esto no te olvides, está en kilómetros. ¿Ya? Está en kilómetros. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, responde la cuarta pregunta de la situación significativa. ¿Cuál es la cuarta pregunta de la situación significativa? Ahí está. ¿Cuál es la relación entre los dos perímetros ecuatoriales? Acá están los perímetros ecuatoriales. ¿Cuál es la relación? Mira, hay dos tipos de relación que tú puedes hacer. ¿Ya? Vamos a anotarlas acá abajito. Creo que se nota, ¿no? Sí, se nota por acá. Ya está. A ver. Decimos lo siguiente. ¿Ya? Decimos lo siguiente. Cuando a ti te hablan de relación, hay dos formas. Uno puede ser mediante resta, otro puede ser mediante división. ¿Ya? Si yo hago, por ejemplo, una resta, resto estos dos, ¿listo? O ahí al ojo nomás mejor, ¿ya? Así al ojo. Mira, este es 21.000 y este es 40.000. Entonces, más o menos, ¿qué cosa podemos decir nosotros? Que el perímetro de la Tierra es casi el doble del perímetro de Marte, ¿no es cierto? El perímetro de la Tierra es casi el doble del perímetro de Marte. ¿Listo? Porque acá es 40 y acá solamente es 21. Tendría que ser 42 para que sea la mitad exacta, ¿no es cierto? Pero 40 a 21 tú puedes sacar así una división, ¿no? 40.053,84 o 840 entre 21.333,160. Y eso te va a dar 1,9 y tantos. Es aproximadamente ¿cuánto? 2. Y esa es la aproximación, es el doble, ¿ya? Es el doble. El perímetro de la Tierra es el doble del perímetro de Marte, aproximadamente, ¿ya? Bien, con eso entonces ya hemos respondido esta parte. Bueno, ahí dice reflexionamos. Eso sí, ya tú lo tienes que hacerlo, ¿no? Porque tú vas a reflexionar ahí, ¿listo? Tú vas a reflexionar. Bien, pasemos ahora a la segunda parte, ¿ya? Pasemos a la segunda parte. Y ahí hablamos de la segunda, ahí sí hay varios problemitas que espero podamos en el tiempo que nos queda ir resolviendo, ¿ya? Pero no son complicados, ¿ya? Son problemitas básicos, elementales. A ver, problema número 1. Jafet, ayúdame, lee el problema número 1. Susana camina por un pasaje que mide 25,92 metros de largo. Ahí está. Ya ha recorrido 8,75 metros. Ya. Si en cada paso avanza 0,505 metros, ¿cuántos pasos tendrá que dar para recorrer los metros que le faltan? Ya está. Dice que ella tiene que caminar por un pasaje que mide en total 25,92 metros. ¿Listo? Pero ella ya ha recorrido 8,75. Desde esto ha recorrido un pedacito. Ese pedacito vale 8,75 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar cuánto le falta recorrer, ¿no? ¿Qué hago? Resto 25,92 menos 8,75, ¿no? ¿Y eso cuánto te sale? 17,17 creo, ¿no es cierto? Así te sale, metros. Esto es lo que ya recorrió, ya caminó, vamos a colocarle, y esto es lo que falta caminar, ¿ya? Pero ella dice
que da pasos de ¿cuánto? Cada paso de ella es 0,505 metros. ¿Cuántos pasos tendrá que dar para recorrer los metros que faltan? O sea, para recorrer esta parte que falta, ¿cuántos pasos tiene que dar? Si cada paso que da es de 0,505. Entonces, lo único que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Al 17,17, que es lo que le falta caminar, lo tienes que dividir entre la distancia que da de paso a paso. ¿Y qué distancia es la que da? Dice 0,505. ¿Ya? En este caso ya ahí obviamente agarras tu calculadora y eso ¿cuánto te va a salir? 34 pasos. Listo, eso es todo. Nada más, no había que hacer otra cosa en este problema. ¿Ya? ¿Qué más? 2. A ver, problema 2. Un parque hexagonal está conformado por 6 áreas. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal, ¿no? Un hexágono tiene 6 lados. ¿Ya? ¿Qué más dice? En formas de triángulos. A todos son triangulitos. ¿Listo? Equilátero, dice. ¿Qué significa equiláteros? Triángulos equiláteros. Un triángulo es equilátero cuando todos los lados son iguales. Muy bien, ¿ya? Ahí está. Todos son igualitos. ¿Listo? Tienen la misma distancia. ¿Ya? Ahí se dice que es equilátero. ¿Ya? Ahí dice equilátero. ¿Qué más? Las 3 áreas no sombreadas. Ya, acá me faltó sombrear. ¿Ya? Vamos a sombrearlo con rojito, que no pinta mucho. Este está sombreado. Acá también está sombreado. Y acá también está sombreado. ¿Listo? Las áreas no sombreadas, dice, las áreas no sombreadas están destinadas para juegos. O sea, acá va a ser juego, juego, juego. Y las otras 3 serán jardines. Este es jardín, jardín y jardín. ¿Listo? Sabiendo que el lado de cada triángulo equilátero es de 8 metros, dice. ¿Ya? Cada triángulo equilátero tiene 8 metros. O sea, si nosotros sacamos el triangulito, acá mide 8 metros, 8 metros y 8 metros. ¿Ya? El triángulo es equilátero. La pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes intervalos se encuentra el área total de los jardines aproximadamente? Los jardines, o sea, el área total de estos 3, ¿en qué intervalo está? Vamos a ver cuánto vale. Este triangulito es este. Entonces yo tendría que encontrar su área. Hay una fórmula básica para hallar el área, ¿no? El área es base por altura entre 2. Pero eso se usa cuando tú tienes un triángulo y conoces la base y conoces la altura. Pero en este triángulo yo no conozco la base, sí la conozco, pero no conozco la altura. Ese es el problema. Pero resulta que en un triángulo equilátero hay otra fórmula. ¿Ya? Cuando el triángulo es equilátero, hay otra fórmula. ¿Listo? La fórmula dice... Lado al cuadrado. Ajá. Sobre... 3 sobre 4. Sobre 4. Listo. Esa es la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. Ojo, solamente cuando es equilátero. ¿Ya? Solo cuando es equilátero. Entonces, reemplazamos. El área del triángulo equilátero sería lado al cuadrado. ¿El lado cuánto vale? 8. Sería 8 al cuadrado. Por raíz de 3. Raíz de 3, jóvenes, aproximadamente es 1,7. 1,73. Pero vamos a dejarlo como 1,7 nada más. ¿Listo? Y esto dividido entre 4. ¿Cuánto nos va a salir eso? 108,8 sobre 4. 108,8 sobre 4. ¿Ya el resultado final de eso?
¿no? 81,6 No, metros. no, solamente el área de un triángulo nada más, porque ahorita estamos calculando un triángulo nada más. Profesor, se Saldría divide 27, 108 entre 4, sale 22, 27,2. 27,2 metros cuadrados, porque estamos hablando de área. ¿Listo? Y luego, como te pide de todo el jardín, ¿qué zonas son para el jardín? 3 triángulos. Entonces dices, el área total para el jardín sería 3 veces 27,2 metros cuadrados. Y ahí sí sale lo que ustedes me decían, 81,6 metros cuadrados. ¿Listo? Ya eso tú lo sacas con la calculadora. ¿Ya? Tienes que sacarlo con la calculadora. A ver. Ahora, 3, ¿ya? La 3 sí está recontra sencilla, ¿no? La 3 sí está recontra sencilla. ¿Qué cosa dice la número 3? La capacidad de almacenamiento de 2 discos duros, es un problema que tengo ahorita yo, ya con todos los videos mi disco duro se ha llenado. ¿Listo? Que se mide en gigabytes, ¿ya? Se sabe que una computadora tiene 2 discos duros, uno de 286,33 gigabytes y el otro de 460,4 gigabytes. ¿Cuál es la capacidad total de almacenamiento que tiene dicha computadora? ¿Qué cosa tienes que hacer? Simplemente sumarlo, ¿no es cierto? Sumas la capacidad de los 2 discos duros y llega a ¿cuánto? A 746,73 gigabytes, ¿no es cierto? A ver, para terminar, el problema nos está hablando de una llanta, ¿no? Los estándares internacionales fijan los límites de tolerancia de las medidas de los neumáticos. En la siguiente tabla se muestran los límites de tolerancia para el ancho y el diámetro de los neumáticos del tractor agrícola. ¿Ya? Un ancho dice de menos 2% hasta un más 4%. Y un diámetro de menos 1% hasta más 1,5%. Ya, si tú miras la llanta, esa llanta dice que tiene un ancho de ¿cuánto? Exactamente de 443,00 milímetros. Y tiene un diámetro de ¿cuánto? De 1654,00 milímetros. ¿Ya? La pregunta dice, dado los límites anteriores, estos límites de acá, calcular el intervalo de tolerancia del ancho del diámetro para el neumático que se muestra, ¿no? Para el neumático que tiene estas medidas, ¿ya? Cuyas medidas de fabricación son estas de acá. ¿En qué límite deben estar? ¿Qué vas a hacer? Mira, presta atención. A este 443, le vas a sacar ¿qué cosa? El 2% y el 4%, ¿ya? ¿Cómo haces eso? Dices 2% de 443 y 4% de 443, ¿ya? Entonces acá, ¿qué cosa significa el 2%? El 2% significa 2 sobre 100, ¿ya? Multiplicado por 443. Y en este caso sería 4 sobre 100 multiplicado por 443. Esos resultados los sacamos rápidamente. En el primer caso tenemos ¿cuánto? 8,86. Y en el segundo caso tenemos 17,72. Eso significa que el límite de tolerancia, ¿cuál va a ser? Entonces tú observas, acá es 443. A eso le vas a restar el 2%. ¿Y cuánto es el 2%? 8,86. Y para el otro caso,
El límite de tolerancia es 4,43, pero ahí le tienes que sumar el 4%. ¿Y el 4% cuánto es? 17,72. Cuyos resultados, si no me equivoco, es 434,14 y 460,72. Eso es para este caso. Ahora, para el diámetro se hace el mismo procedimiento, ¿ya? Es igualito, no va a cambiar nada, ¿ya? Entonces sería 1654, ahora ya sacamos 1% y 1,5. 1% de 1654 y el otro es 1,5% de 16.500 o 1654. 1 sobre 100 por 1654, 1,5 sobre 100 por 1654. Estos resultados, ¿cuánto te salen? El primero sale 16,54 y el segundo sale 24,81. Y luego al 1654, ¿qué tienes que hacer? Restarle y sumarle. Le restas el 1%, 16,54, y al otro le sumas el 1,5%, 24,81. Los resultados, en este caso es 1637,46 y en el otro 1678,81. Ahí está, estas dos y estas dos serían las respuestas a el problema número 6. Ya ahí tú buscas en las alternativas cuál, estas dos y estas dos, ¿listo? ¿Cuáles son las que vas a tomar como resultado?